Muchas gracias. Mediocres, mezquinos y miopes. Esos fueron los tres calificativos denigrantes que definen al dominicano que piensa diferente al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Repito, mediocres, mezquinos y miopes. Con esos tres calificativos, Reinaldo Pared desplegó una vez más una bravuconada de él, que es uno de los funcionarios públicos más dañinos y perjudiciales para la ética pública. Reinaldo Pared no es solo un prepotente que ha arrojado al limbo de las conveniencias todo juicio moral, y cuya práctica es el reino de la permisibilidad. Él es también, para hablar de manera concreta, el creador del barrilito. Ciertamente, su única, como decía ayer José Luis, su única y más notable labor legislativa. Claro, si descontamos el esfuerzo descomunal para la aprobación del contrato de los tucanos, hay, en relación con esto, exhortaciones conminativas en la voz de Reinaldo Pared. Si descontamos también las amenazas a los legisladores que se atrevieran a criticar o a pedir modificaciones al contrato de la Barrick-Gold, o las amenazas abiertas a los diputados y senadores que osaran oponerse a los contratos de la transnacional brasileña Odebrecht. En todos estos casos su activismo legislativo fue sorprendente, fue la correa de transmisión del poder ejecutivo, con un verdadero resultado histriónico y degradante, porque el contrato, por ejemplo, de Barrick-Gold, él lo impuso en la época de Leonel en el Senado, con un pequeño discurso que ahorita estuve revisando. Y, sin embargo, cuando Danilo fue a denunciarlo a ese mismo hemiciclo, el Congreso, constituido en Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, eran esos mismos senadores y diputados que lo habían aprobado cuando Leonel, que aplaudían eufóricamente el espíritu nacionalista del presidente Danilo Medina, cuando le hacía las reclamaciones al contrato de Odebrecht y se encaramaba en una furibunda filípica nacionalista. Pero probablemente sea cierto que todos los que pensamos diferente a él seamos mediocres, mezquinos y miopes. Reinaldo Pared Pérez tiene poder y dinero a borbotones, casa, mansión en el vecindario veraniego de los nuevos ricos del PLD, esa zona paradisíaca que se llama Los Mogotes. Se pasea orondo como cualquier jorocón, y cuando habla lo hace con un espíritu de intimidación general que lo asemeja a un Trujillito engreído de nuestros tiempos. Por el barrilito, ese señor recibe cerca de $1 millón mensuales, o quizás un poco más, sin contar todos los demás suplementos salariales, exoneraciones y cobros por comisiones que se autoasignan los legisladores, dinero en fechas conmemorativas, dineros en Navidad, en los Reyes. Yo no sé, y creo que pocos saben con cuánto dinero se topa Reinaldo Pared Pérez todos los meses en este país, con motivo de un salario súper especial que ellos mismos se han ido tejiendo poco a poco. En realidad,
Reinaldo Pared Pérez tiene razones para creer que todos somos unos mediocres, unos mezquinos y miopes, puesto que tanto él como todos sus compañeros del comité político han progresado de manera tan exorbitante que nos ven a los demás como criaturas insignificantes apegados a códigos éticos que no nos dejan, comilla, progresar. Él sí no es mediocre, él sí no es miope, él ve muy bien, más allá de la curva. Él sí que no es mezquino porque obviamente sus triunfos están a la vista de todo y es un potentado, aunque no aporte una idea, aunque no se le conozca un cuerpo legislativo, aunque no haya desarrollado una labor de pensamiento en este país, ni tenga un libro, ni una idea sobre la que se pueda empinar, digamos, una persona espiritualmente exitosa en la República Dominicana. ¿Por qué nos dice a todos nosotros, a este país, Reinaldo Pared Pérez, que somos mediocres, mezquinos y miopes? Nos lo dice porque, según él, el crecimiento económico bajo los gobiernos de Danilo son paradigmáticos, son modélicos. Y yo le voy a decir dos cosas. Para él, quienes no admiten que ese crecimiento ha tenido repercusiones en el pueblo, esos son mediocres, mezquinos y son miopes, los que no comparten su punto de vista. Le hago un par de aclaraciones técnicas. Lo primero es, ayer se lo insinuaba para desarrollarlo hoy, como lo prometí, que el crecimiento no es desarrollo. Eso está requete contracomprobado por un montón de razones que no podemos discutir en este breve espacio. Pero el crecimiento no es en sí mismo desarrollo. Es cierto que en la República Dominicana ha habido una multiplicación del Producto Interno Bruto en los últimos 11 o 12 años, en más incluso de un 50%. Pero sobre todo, el crecimiento no es desarrollo si es un crecimiento basado en los préstamos y que está generando un tipo de crecimiento desproporcionado de el endeudamiento del país. Nosotros tenemos un crecimiento fundado en la espiral indetenible de préstamos que el gobierno ha tomado. Y pese al crecimiento basado en los préstamos de los 10 millones de dominicanos, solo un poco más de 170,000 dominicanos han podido escalar el peldaño más arriba de su estratificación social. Este es un país estancado en el inmovilismo, totalmente estancado en el inmovilismo. El 92% de los jóvenes que nacen en la miseria ancestral de los barrios en la República Dominicana van a morir en esa misma condición de manera inexorable. A eso lo ha condenado los gobiernos del PLD. Esta sociedad, esa que nos quiere obligar a reconocer como el mejor de los mundos posible ese bravucón de Reinaldo Pared Pérez, es una trampa, y quienes nos gobiernan cierran cada vez más la salida de la ratonera. No otra cosa es lo que ocurre con la escalada de préstamo y con la inequidad que significa la forma de redistribuir la riqueza generada en la sociedad dominicana. Los prepotentes, los políticos prepotentes de este país toman a sus correligionarios como ingenuos. Pero lo que ha terminado por hartar a este pueblo son esos seres superiores
esos turpenes que hablan como si no tuvieran nada que ver con la degradación moral, con la corrupción, con la injusticia social, con el hambre, con la miseria material y el desconsuelo que nos agota, más la desvergüenza con la que nos gobiernan. Reinaldo Pared finge estar por encima de toda esa inmundicia en que vivimos a diario, siendo como es que él es habitante y usufructuario de todo el océano de degradación en que estamos sumidos. Son muchos años de autoritarismo que tiene nuestro país sobre su espinazo histórico, y personajes como Reinaldo Pared despliegan su incompetencia tras los discursos rituales, creyéndose que son unos duros, unos tigres bimbines que le meten miedo a todo el mundo. Mientras tanto, son políticos como él los que siembran el mal ejemplo, porque el país ha perdido miles y miles de millones de pesos con el barrilito que les facilita a los senadores robarse una porción del presupuesto nacional a través de la corrupción legitimada, porque eso es lo que es el barrilito, la gran obra legislativa de Reinaldo Pared, quien nos ha llamado a todos nosotros mediocres, mezquinos y miopes.